Así que, mis amados hermanos, vamos a leer Juan capítulo 3, versículo 12 al 21 y dice así. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo, aborrece la luz, y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad, viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Pueden tomar su lugar, mis amados. La primera cosa que quiero, ya hemos hecho la lectura de Juan capítulo 3 del versículo 1 al versículo 21, lo primero que quiero que usted ponga atención, como lo hemos venido diciendo, es las cosas que Jesús le dice a Nicodemo. Este hombre, fariseo, un hombre importantísimo dentro de la comunidad judía, porque tenía un cierto rango que no lo tenían los demás, era maestro y al mismo tiempo estaba sumamente integrado a toda la cuestión de lo que significaba el Mesías y lo que significaba el hecho mismo, ¿verdad?, de ver a Jesús. De tal manera que este hombre, fariseo, vino a Jesús de noche y Jesús, ¿verdad?, tiene un encuentro con él, Nicodemo con Jesús. Y Nicodemo, recuerden ustedes, le afirma o le hace una afirmación a Jesús sobre el origen o quién es él. Y él le dice que Jesús es sobrenatural. Es sobrenatural, ¿verdad? Porque es un maestro que proviene de Dios y al mismo tiempo porque nadie puede hacer milagros como él lo hace. De tal manera que lo que está haciendo es reconocer que él proviene de otra categoría que no es esta, no es la nuestra, es decir, proviene de Dios, es sobrenatural. Y Jesús le dice a Nicodemo, la primera cosa es que le es necesario nacer, de tal manera que detrás de todo eso le está diciendo que está muerto espiritualmente. Porque necesita nacer de nuevo. Así que si estás muerto espiritualmente, necesitas nacer de nuevo. Y Nicodemo no entiende eso. ¿De qué se trata esto? Bueno, Jesús habla entonces sobre la soberanía del Espíritu Santo en el nuevo nacimiento. Y Nicodemo vuelve a preguntar, ¿cómo sucede eso? De tal manera que en lugar, cuando la porción última que ya leímos, del versículo 12, en lugar de Jesús explicarle o seguir tratando de explicarle a un muerto espiritual por qué necesita nacer de nuevo, lo que va a hacer, porque Nicodemo no entiende, Jesús lo que va a hacer es hablar no solamente sobre la obra soberana del Espíritu Santo en el nuevo nacimiento, sino también explicarle cuál es la razón de su venida. Le va a explicar ahora la razón de por qué Él descendió de los cielos, por qué el Hijo del Hombre desciende de los cielos. Por favor, Juan 3, capítulo 11, dice ahí, versículo 10, 3:10 dice, respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Escuche, versículo 12, si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Y entonces aquí viene esta parte donde Jesús cambia de ser el maestro con el que está hablando con otro maestro a el Hijo de Dios que habla con Nicodemo. Y dice, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. De tal manera entonces que en lugar de explicarle sobre el nuevo nacimiento, Jesús ahora va a hablar con Nicodemo como el Hijo del Hombre que descendió del cielo para hacer algo, para hacer posible el nuevo nacimiento. Y
lo que va a hacer, va a empezar a hablarle a Nicodemo sobre lo que el Hijo del Hombre vino a hacer para que todo eso que él no entiende suceda. Y también, obviamente, él va a explicar cómo recibir esa obra del Espíritu Santo en el nuevo nacimiento. Entonces, Jesús deja de hablarle al maestro, a Nicodemo, al que sabe de la ley, él, Jesús, como el maestro, y ahora comienza a hablarle como el Hijo de Dios que vino a hacer algo. Y usa para tal cosa una ilustración. Y la ilustración que usa es lo que Nicodemo y toda la nación de Israel ya sabía. Es decir, lo tenía en su mente porque es una parte de la historia de Israel que obviamente tenía que ver con aquella ocasión donde aquellas serpientes picaban a los hombres y al pueblo de Israel. Y entonces Dios le dice a Moisés, hazte una serpiente de bronce y ponla, ¿verdad?, en un asta, y todo aquel que mire esa serpiente será libre, sano, no morirá. Y entonces ellos lo tenían bien puesto, y entonces Jesús lo aplica a él. Versículo 14 y 15, ¿me acompañan, hermanos? Juan 3, 14 y 15 dice así. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así pues, Jesús le dice a Nicodemo que para nacer de nuevo necesita ¿qué? ¿Necesita qué cosa? Mirarlo a Él, es decir, creer en Él. Mirarlo a Él como lo que Jesús dice que es Él, hijo del hombre que descendió del cielo para algo. Necesitas mirarme a mí como el que soy, ¿me explico? Es decir, el que puede salvarte de la condenación y de la muerte, el que te puede dar vida eterna, el que te puede hacer ver el reino de Dios, el que te puede, es decir, así me tienes que ver. Durante algunos años, ¿verdad? Algunos cristianos han asumido, ¿verdad? Oigo de repente el hecho mismo de decir que Jesucristo es mi Salvador, pero tiempo después dicen, ahora también es mi Señor. No se me explico, ¿no? Y entonces aquí dicen, bueno, ¿y cómo está eso? No, bueno, pues lo recibo como Salvador y ya después lo recibiré como Señor. Y no, o sea, es el mismo momento que lo recibes, porque el creer en Cristo es justamente eso, saber que Él es lo que dice que es y yo creerlo. ¿Qué dice que Jesús que es para mí? No solamente mi Salvador, el que me da vida eterna, el que me hará ver el reino de los cielos, sino también que es mi pastor, que es mi maná que descendió del cielo, que es el agua viva, que Él es, ¿verdad? Mi resurrección, que Él es la vida, que Él es lo que dice que es. De tal manera que cuando yo lo veo así, entonces hay la obra sobrenatural del Espíritu Santo en mi vida. De tal manera que mirarlo a Él como lo que dice que Él es decir, el que puede, el que es el único que puede salvarme de la muerte, de la destrucción y me permite ver el reino de Dios, es confiar en Él como alguien que muere por mí. Recibirlo como alguien que da su vida por mí. Atesorarlo como alguien que lleva la ira de Dios en Él y que a mí me hace libre. Alimentarme de todo lo que Dios es para mí a través de Él, a través de su suficiencia, a través de lo que Él dice que Él es, entonces es para mí. Recibirlo a Él por lo que Él es. Y obviamente implica que tú y yo apartemos la mirada de nosotros y de cualquier otra cosa y la pongamos en ¿quién? En el Hijo del Hombre, ese que fue levantado en la cruz para morir por nuestros pecados. Eso es lo que le está diciendo a Nicodemo. Entonces, la obra del Espíritu Santo en el nuevo nacimiento es justamente eso, vivificarnos para que veamos la grandeza y la gloria de Cristo crucificado y resucitemos y nos lo apropiemos por la fe. ¿Va? Y Jesús entonces va a continuar diciéndole a Nicodemo y a nosotros la razón de haber descendido de los cielos. Y es justamente el versículo 16. ¿Me explico? Me encanta mucho este versículo 16 porque piense usted, solamente piense, a mí lo leo y pienso que está esto. Mire, voy a tratar un poquito de hacerlo como visible, ¿no? Jesús está hablando con Nicodemo, ¿verdad? Dice, versículo, le dice a Nicodemo, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en Él cree no se pierda, dice ahí,
mas tenga vida eterna. Y después voltea hacia nosotros y dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. No sé si me estoy explicando. Ese me da el sentido como que el Señor está hablando con Nicodemo y después voltea a la audiencia, a nosotros, y nos habla algo. Ajá. Y esto es maravilloso, hermano, porque detrás de todo eso, el texto es maravilloso para considerarlo. Y de tal manera que muchos cristianos lo conocemos, lo amamos, lo apreciamos, pero me gustaría, mi amado hermano, que tuviéramos algo más de él. Por eso me voy a detener aquí a algunas semanitas sobre este texto de Juan 3:16. Usted dirá, hermano, pero ¿por qué tantas semanas si lo podemos pasar tan rápido? Pero creo que deberíamos considerarlo. Porque una de las cosas que quiero, mi amado hermano, a través de este pasaje de Juan 3:16 es, primeramente, he orado, y yo espero que usted también ore, para que quizá alguno de ustedes que hoy vinieron con la necesidad, con una necesidad imperante de volver a sentirse amados por Dios, lo puedan encontrar. O quizá que puedas venir aquí a través de este pasaje y te sientas amado por Dios, pero que hoy te sientes, digamos, que te está costando trabajo saberlo y aún más sentirlo. Me gustaría que lo consideraras. O quizá que estés pasando, como algunos hemos pasado por esos túneles donde no alcanzamos a ver al Señor, pero está ahí. ¿Me explico? En esos túneles oscuros donde no puedes ver claramente y clamas al Señor. Y piensas y consideras, Señor, ¿me amas? Estoy pasando por estas circunstancias, estoy pasando por estos dolores, estoy pasando por estas adversidades. ¿Realmente me hablas? Y yo oro, mi amado hermano, para que si estás pasando por esos túneles, ¿verdad? Dios te siga diciendo al corazón y a tu mente que en realidad te ama, que Dios realmente te ama. Por eso quiero recordarte que el Dios del cielo, el gran Dios, el creador de todas las cosas, el juez final de todas las cosas y del todo ser humano, Él es poderoso, Él es sabio, Él es santo, Él es valioso y ese Dios es el que dice que te ama. Ahora yo te pregunto, ¿lo sabes? ¿Lo sabes? No te estoy diciendo solamente que lo creas en tu mente, nada más. Yo te estoy preguntando, ¿lo sabes? Pero yo te pregunto, hermano, te pregunto, ¿no solamente lo tienes en tu mente, sino también lo sabes por experiencia? No solo en tu mente, sino también en la experiencia de tu corazón. Cada parte de tu ser dices, Dios me ama. Por eso, mi amado hermano, quiero que tú conozcas ese amor así como el que el Señor dice. Por eso quiero que sientas cuánto te ama el Señor. Porque el que no escatimone a su propio Hijo, sino antes bien lo entregó por nosotros, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? ¿Quién nos va a separar del amor del Señor? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro. Pues más bien, en todas estas cosas, dice el apóstol, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por eso quiero que sientas cuánto el Señor te ama y para ello te llevaré a este versículo, el más conocido de todos, que quiero que lo digamos en voz alta, por favor, mi amado hermano, con toda convicción. Dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y vuelvo a decir, vamos a orar, hermanos, para que el amor de Dios nos inunde y nos dé esa fuerza que necesitamos para soportar cualquier tipo de adversidad y situación y nos haga siempre sentirnos amados por Dios. ¿Por qué? Primera cosa, Dios dice en este texto que Él ama a los que nunca han sido amados. Dios dice que Él ama a los que nunca han sido amados. Es más, no son amados. Mire, fíjese cómo lo dice. Juan 3:16. Me ayuda con la primera parte. Porque de tal manera amó Dios a ¿quién? Al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Ahora, Jesús dice que Dios, el Padre, ama de tal manera ¿a quién? Al mundo. Ahora, quizá estés pensando que este mundo significa el lugar particular, ¿verdad? A México, ¿no? Somos el país amado por Dios, ¿no? O en el caso de los judíos, este es un texto que le pega directamente a los judíos porque, mire, porque de tal manera amó Dios a la nación de Israel, ¿no? Diría cualquiera, pero aquí Jesús dice al mundo.
Y eso es maravilloso, porque a los no amados, a los que nadie les hacía caso, pues en ese sentido, a los que estaban alejados de Dios, Él dice, así los he amado. Jesús dice que Dios ama de tal manera al mundo. Quizá pienses que en ese sentido mundo sería algún país en particular, o que quizás se trata, ¿verdad?, de todo lo que está dentro de nuestro planeta. Pero en este pasaje, por el contexto, se refiere a personas pecadoras. Sí, es verdad que Dios ama y redime a los hombres y mujeres, pues, de todo linaje, toda lengua, todo pueblo y nación, dice Apocalipsis 5, 9 y 11. Es decir, pues sí, redime a africanos, a mexicanos, a cholultecas, ¿no? A queretanos, bueno, a los que están en la capital de Puebla y a los que están los redime. También a los veracruzanos, hermanos. Los redime, sí, 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 pero en términos generales, el punto principal de Juan 3:16 es que Dios ama a los que nunca han sido amados. Ama, en pocas palabras, a ¿quiénes? Al pecador. ¿Qué qué clase de mundo ama? Ahora, yo sé que quizá algunos, ¿verdad? Dicen, no, 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 Dios ama, Dios aborrece al pecado y por lo tanto también aborrece al pecador. Bueno, entonces tú qué eras antes, ¿no? O sea, ¿y cómo es que te amó Dios siendo tú un pecador? No, no se me hace muy congruente. Pero piensa en esto. Ama al mundo que lo desprecia y lo rechaza. ¿Tú eras uno de esos? Pero Él no dice que ya te amaba, ¿o no? Notas que no hay congruencia para aquellos que dicen, no, Dios aborrece al pecado y como el pecado es hecho por pecadores, también aborrece al hombre. Sí, 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 hay esa parte de Dios cuya ira está sobre él, pero en ese sentido, él ama al mundo que lo desprecia y lo rechaza, un mundo que ama más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras, dicen la Escritura, son malas. ¿Qué aman estas personas más que la luz? Las tinieblas, su propio yo. Este mundo está lleno de personas malvadas, buscando planear, ejecutar y amando siempre el mal, viviendo, haciendo el mal. De hecho, se saborean el mal y viven en esa esfera del mal. Juan 3:19, por favor, dice ahí. ¿Lo tiene? Ayúdeme. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. La presencia misma del Hijo del Hombre hizo que esos hombres que se portaban mal, que hacían cosas malas, que vivían bajo sus propias perspectivas, al ver a la santidad de Dios tenían que huir. Y nosotros también. ¿Quién se podría estar frente a este Jesús santo? Ahora, no solo hicimos cosas malas, de hecho amábamos esas cosas. Y este mundo, estos millones y millones y millones de personas en este mundo, cada una de ellas está pereciendo sin la fe en Cristo Jesús, sin creer en Cristo Jesús, ¿o no? Versículo 17, ¿me acompaña? Dice así, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo. El mundo en sí mismo ya tiene la ira de Dios sobre él, ¿me explico? Es decir, está ya en esta cuestión que habla aquí, en la condenación eterna. Pero dice esto, no envió Dios a su Hijo al mundo para condenarlo, aunque podría haberlo hecho, sino para que el mundo sea salvo, escuche, por él. Por él. Entonces, nota el versículo 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. ¿Por qué tendría Jesús que aclarar que Dios no lo había enviado a condenar al mundo? ¿Sabe por qué? Porque el mundo merece la condenación. ¿Me explico? Porque la merece. Nosotros merecíamos la condenación, tú y yo merecíamos la condenación. Romanos capítulo 3, 23, quizá también sea un texto que sepamos, dice así, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Es decir, no tienen ninguna posibilidad de estar ahí en la gloria de Dios, de estar reconciliados con Dios. ¿Por qué? Porque todos han pecado. Todos hemos pecado y pecamos, de hecho. Y ese pecado merece condenación. Ese pecado merece la muerte eterna, el juicio de Dios sobre él, sobre la persona, ¿cierto? Ese pecado merece justamente
Eso, la paga del pecado es muerte. ¿Recuerdan qué pasó con Israel en el desierto? Se rebeló contra Dios. ¿Cómo? ¿Qué hizo Israel en el desierto? Decíamos, murmuró contra Dios, ¿verdad? Diciendo, mejor hubiéramos, mejor aquello. Entonces Dios envía aquellas serpientes y entonces eran picadas porque era el juicio de Dios sobre estos hombres, sobre esa nación en el desierto. Y sabe, mi amado hermano, el pecado está haciendo de estos hombres en este mundo, mi amado hermano, están llevándolos a la condenación eterna porque todos han pecado, todos están condenados, todos han pagado el precio de pecar. Todos hemos pecado y hemos de pagar ese precio, porque la paga del pecado es muerte, la eterna separación del hombre para con Dios. Ahora, y no solamente muerte, no solamente una muerte temporal, es una muerte eterna. ¿Por qué será eterna? Porque la ofensa a Dios es eterna. De tal manera, por eso es que el castigo también debe ser eterno. Ahora, es lo que quiero que vea usted, cuán feo es realmente este mundo, ¿cierto? Cuán feos y desagradables éramos separados sin Cristo. Juan 3, por favor, 18 al 20. Le pido, por favor, si se puede poner de pie para leerlo. Juan 3, 18 al 20. Dice así: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Gracias, puede tomar lugar. Ahora, dice el texto ahí, no solamente hicimos cosas malas, sino las amábamos. Y entonces ahí ella pone una cuestión importante, amar. Amar. Es decir, poníamos todo nuestro ser, todo nuestro empeño, toda nuestra fuerza, toda nuestra mente, todo lo que somos en esas cosas. Y el problema es ese, que amamos esas cosas y no amamos a Dios, porque no podemos. Por nuestra fuerza no podemos hacerlo, ¿o sí? Sí, te acercarás a la iglesia y demás, pero siempre es por conveniencia, ¿o no? Pero escucha esto, amábamos. Es una cuestión de valor. Es una cuestión de valor. Ese es el mundo que Jesús busca. Ese es el mundo que buscó. Ese es el mundo que Dios amó. Éramos personas, tú y yo, malvadas, y sin embargo Dios me amó, Dios te amó. Incluso mientras estabas en la oscuridad, te amó. No esperó, pues, que salieras de la oscuridad y buscarlo. No, 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 no. Dios envió a su Hijo, la luz del mundo, a las terribles y perversas tinieblas para encontrarte y para salvarte. Porque el Hijo del Hombre vino ¿a qué? A buscar y a salvar lo que se había perdido. Por eso, mi amado hermano, piensa en esto. Dios ama a los que nunca han sido amados. Y la manera de amarles es esta: entregándoles a su Hijo a la muerte, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Notas? Los ama a ellos y a nosotros nos amó de tal manera, mi amado hermano, ahí está, y la manera de amarlos es entregando a su Hijo, para que todo aquel que en Él crea. Quiero que entienda esa parte, no sé si me estoy explicando. La manera es, Dios ama a este mundo perdido, así como está, y la manera de amarlo es entregando a su Hijo a la muerte para que todo aquel que en Él crea. Lo cual significa que si no crees, estás condenado. La manera que Dios muestra su amor es esa. Lo cual significa esto, que entonces Dios ama a los creyentes. Amén. Que Dios ama al creyente. ¿Y qué amor es ese? Mire, Dios ama a los suyos. Ayúdeme, por favor, versículo 16 de nueva cuenta de Juan 3. Ya ni lo busca en su Biblia, lo podemos decir de memoria, porque de tal manera amó Dios al mundo
que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, Dios ama a los creyentes al evitarnos, a librarnos de la peor de las muertes y darnos la mejor vida inimaginable. Amén. Es decir, nos ama al evitarnos el peor y más grave y más tremendo, ¿verdad?, de las muertes, es decir, la muerte eterna, y darnos una vida totalmente inimaginable, que es la vida eterna. ¿Y cuándo comienza la vida eterna? El día que naces de nuevo. Ahí empieza la vida eterna para nosotros. Ahora, pero ¿cómo llega Dios a amar a los creyentes? ¿Acaso Dios envía a su Hijo al mundo y espera que alguien crea y entonces ya después lo va a amar? ¿Cómo ven? Envía a su Hijo y está esperando a ver quién le da chance a mi hijo, quién le da la oportunidad, quién puede abrirle, ¿verdad?, la puerta y pueda, "Ay, estoy esperando. Híjole, este no, bueno, voy con otro, voy a ver si este sí. No, no, tampoco, híjole, no". Y cuando alguien dice, sí, te doy chance, entonces ya te amo. ¿Esa es la manera que Dios lo hace? No. El amor de Dios al creyente implica más. Versículos antes, Jesús le dice a Nicodemo lo siguiente. ¿Me ayuda, por favor? Juan 3, versículo 3 y luego el versículo 5 y 7. ¿Lo tiene? Juan 3, 3 y luego 5 al 7. Dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Versículo 5 al 7. Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Ahora, Jesús dice que se requiere el nuevo nacimiento, es decir, un nacimiento espiritual y un nacimiento sobrenatural. Cualquiera puede maravillarse con que un hombre sane a otro, ¿o no? Cualquiera puede maravillarse con que un hombre sane la ceguera de otro, o que convierta pues el agua en vino, o que digamos haga una sanidad, o lo que sea, ¿no? La gente piensa y dice, esto es maravilloso. Sin embargo, hay algo más profundo, algo más espiritualmente más profundo que tiene que ocurrir en nuestros ojos para que alguien vea esas mismas señales y adore. Debe ocurrir algo más profundo para que veas las señales y adores. Aquel hombre al que fue sanado, ese ciego, que no conoció al Señor hasta que se lo encuentra y le pregunta, ¿verdad? Esa cuestión de que lo habían sacado, ¿verdad?, del templo. Y, ¿crees en el Hijo de Dios? ¿Qué le dijo este hombre? ¿Quién es para qué? Crea, lo estás viendo. ¿Y qué hizo? Lo adoró. Entonces, mire, él simplemente está maravillado de que ahora ve y demás, y unos están maravillados de que un hombre ciego pueda ver, otros están enojados porque un hombre ha sido sanado en sábado, otros están como que, ¿qué está pasando? Otros, ¿verdad? Pues para no querer meterse en problemas con los papás, ¿verdad? Dicen, pues pregúntenle a él. Y cuando ve al Hijo de Dios y dice, ¿quién es para que yo crea? Inmediatamente, ¿a quién está observando? Al Hijo de Dios. Y por supuesto, entonces ahí vio y adoró. O en palabras de Juan 3:16, para que vea lo que Jesús hizo y dijo y crean. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Es decir, eso de creer, volvemos a decir, tiene que ver con que yo estoy mirándolo a Él por lo que Él dice que Él es. ¿Qué crees de Jesús? Bueno, creer que este hombre llamado Jesús nació en Belén, fue criado en Nazaret, es el Hijo de Dios, es el Mesías, que vino a salvar a los hombres, a los pecadores, a mí. Así que para que alguien crea en Jesús y nazca de nuevo y pueda ver el reino de Dios, para que pueda suceder eso, debemos nacer de nuevo a través del Espíritu. No hay de otra. ¿Y cómo sucede eso?
Bueno, para nosotros volvemos a quedar en lo mismo, es inexplicable, pero Jesús dice, Nicodemo le dice, ¿y cómo sucede eso? Y entonces, versículo 8, dice Jesús a Nicodemo lo siguiente, que nos dice a nosotros y nos deja con la misma respuesta. ¿Me explico? Versículo 8 dice, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Es decir, ¿qué debe suceder para entonces poder ver a Cristo, para entonces poder ser amado por Dios como creyente, nacer de nuevo? Ajá. Y esa es una obra soberana del Espíritu Santo. ¿Cómo se explica eso? Pues de la misma manera que el viento sopla de donde quiere, dice, y oye su sonido, más ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Es decir, no podemos predecir quién sí, quién no. Bueno, mucho menos controlar al Espíritu Santo, ¿no? Tú no le puedes decir a una persona, tú vas a ser salvo, ¿no? Y tú también. Hoy es más, hoy declaro que 10 personas de aquí van a ser salvos. Eso no se puede. Es como intentar controlar al viento. No, Dios da vida a quien Él quiere. Ese es el punto. Ese es el punto. Dios no está mendigando que lo amen, amado hermano. Dios no mendiga a nadie que lo ame. Por favor, ándale, haz esa decisión, di esa oración, por favor, y ya casi la tienes en la punta para que yo pueda. No, o sea, no, mi amado hermano, es hacerle total injusticia. Nosotros somos los que rogamos en nombre de Dios. Él no ruega, Él manda. Manda a los hombres que se arrepientan. Nosotros somos los que rogamos a las personas, arrepiéntete, mira, por favor, es que el Señor y esto hace, sería bueno y demás. Nosotros platicamos con ellos rogándoles, como esos mensajeros diciendo, mira, viene el Rey Supremo, Jesús viene por segunda vez, ya no va a venir como Salvador, va a venir como juez y va a venir a hacer sobre ti justicia. ¿Y sabes cuál es tu recompensa? Ninguna. Vas a ir a la condenación eterna, pero yo te ruego, arrepiéntete para que puedas tener paz con ese Rey que viene. Pero el Rey no viene rogando, por favor, arrepiéntase porque ya voy a llegar y demás. Dios no ruega ni mendiga a nadie amor. Su amor penetra en la oscuridad. Eso es lo maravilloso. Su amor penetra en la oscuridad y resucita a los muertos mediante el nuevo nacimiento. ¿Qué eso fue lo que te pasó a ti y a mí o no, amado hermano? ¿Dónde estabas tú caminando antes de conocer a Cristo? Me encanta eso que me quedé pensando y yo agradecí mucho al Señor, que decía mi hermano Alfonso, un día yo, ¿verdad? Por decir un miércoles, yo estaba en la perdición, ¿verdad? En la total oscuridad y al otro día estaba en la luz. ¿Cómo? Pues a través del nuevo nacimiento. Pero escucha, mi amado hermano, el amor de Dios penetra en la oscuridad y resucita a los muertos mediante un nuevo nacimiento. Mejor que el que nosotros tenemos o que tuvimos de manera natural. Ese amor, mi amado hermano, piense usted, penetra en la oscuridad, saca a su novia sin vida, sopla vida en su cuerpo, la lava de pies a cabeza, la empieza a hermosear, la empieza a limpiar, la pone a ser radiante, la pone hermosa. Reemplaza ese corazón de piedra para ponerle un corazón de carne que palpite por él y luego realiza esa, digamos, esa cirugía pues sobrenatural. Todo esto estoy hablando así como para que me entienda, pues esa cirugía sobrenatural para que sus ojos lo puedan ver y cuando lo ven, ¿qué dice? Este es mi amado, este es para mí, Él es para mí, Él me ha hecho suya, ahora lo veo, lo amo, lo aprecio, lo quiero, lo busco porque Él me amó primero. No puede, no puede evitarlo amar, como tú no pudiste evitarlo amar una vez que lo viste a Él. No, pues yo de aquí soy. Ajá. Gracias Dios porque me amaste, gracias Dios porque te veo, gracias Dios porque veo la grandeza, la maravilla. Aunque no conozcas, aunque no conocías toda la Biblia, pero conocías este texto quizá de Juan 3:16, ¿no? O conocías algún otro texto y dijiste, qué maravilloso es este Dios, es es mío, es mi amado, es el que me ha amado a mí, es maravilloso. Tú lo estás observando y tú lo amas porque Él primeramente te amó. No puedes evitarlo.
No podemos evitarlo a Él. ¿Por qué? Porque su amor, por su Espíritu, despierta en nosotros amor. Así que si tú en tu vida cristiana hoy no estás amando al Señor como debes amarlo, si no estás siendo fiel al Señor como debes serlo, si no estás satisfaciéndote en tu amado, voy a usarlo así, en Jesús, en el Padre Celestial, si no te sientes amado por Él, ten cuidado, no vaya a ser que quizá aún todavía tus ojos no estén viendo al maravilloso Jesús. Si ya lo viste, clama a Él y dile, quita de mí estas cosas que me hacen equivocarme, que me hacen buscar en otros lugares. Pero mi amado hermano, no podemos evitar cuando Él abre nuestros ojos, cuando Él nos da el nuevo nacimiento, no podemos evitarlo, verlo a Él y abrazarlo. Así que cuando decimos que Dios ama a los creyentes, no solo decimos que ama a quienes lo aman, decimos y afirmamos que realmente Él nos da el amor que sentimos por Él para amarlo a Él. Porque nadie puede ver el reino de Dios, nadie puede ver el reino de los cielos, es decir, ver, creer y adorar, a menos que nazca de nuevo. Nadie. Podrá tener algunas cuestiones externas, ¿me explico? Podrá venir, cantar y emocionarse de algunos cantos, incluso llorar, saberse algunos textos, pero si no ha visto al Hijo de Dios, si no ha creído en Él, no puede adorarlo, porque no ha nacido de nuevo. Este Dios no solamente entonces ama a los pecadores, sino que envía su Espíritu para despertarnos y nos despierta para que lo amemos. Si miras a Jesús y ves a Jesús y ves a tu Señor, a tu Salvador, a tu tesoro, a tu pastor, a tu sustentador, a tu guiador, a tu agua, a tu pan, si lo ves como eso, Dios ha obrado en ti el nuevo nacimiento, ya eres otra persona y ya eres amado por Dios de esa manera eterna. Así que Dios ama a los que creen, a todos aquellos que creen, con un amor que resucita de la muerte a la vida y que les restaura la vista y que despierta en ellos el amor por Él. Esto es algo esencial, hermano, porque puede haber algunas vistos de esas cosas, ¿no? Pero si Dios no ha restaurado tu vida para que lo veas, estás engañándote. Pero si estás observando cada vez que vas a esta maravillosa palabra, te quedas impactado y dices, ¿esto qué pasa? ¿Estás hablando a mí, Dios? ¿Me estás diciendo a mí, Dios, perdóname y ayúdame y demás? Es porque Dios te ha dado ojos, porque solamente tenemos ojos para Él. Tercera cosa. Bueno, hemos dicho, Dios ama a los que nunca han sido amados, a los que incluso no son dignos de ser amados. Es decir, ama a los pecadores. Y también ama a los creyentes, es decir, nos despierta, nos da vida, nos permite ver para que lo amemos. Pero hay otra cosa sin la cual esas dos pierden todo sentido. Juan 3:16, ¿me ayuda, por favor? Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Escucha esto, porque de tal manera amó Dios al mundo, y escucha lo fuerte que está aquí, que ha dado a quién. Escucha, que ha dado a su Hijo unigénito. La frase no tendría sentido a menos que el Padre ame de verdad a su Hijo. ¿Me explico? Así, pues, ¿verdad? Dios, puedes pensar, Dios me ha amado ¿cuánto? Al grado de dar a su Hijo. Así de mucho te ama Dios. Nos dio al Hijo a quien amaba o a quien ama. Y ese amor, el Padre con el Hijo, se repite siempre una y otra vez en la palabra de Dios, sobre todo en el Evangelio de Juan, siempre vas a encontrar ese amor del Padre para con el Hijo. ¿Recuerdan algunos textos?
Por ejemplo, Juan 3:35, ahí adelante. Dice, el Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. Y tú puedes encontrar en Juan muchas otras frases donde dice que el Padre lo ama, el Padre me ama, yo amo al Padre, los dos somos uno. Porque quiere darte a entender, mi amado hermano, que el costo, el precio, el amor que Él tiene para contigo no fue menos, fue el mayor acto de amor entregando a lo que más ama. Este amor del Padre para con el Hijo es desde siempre. Por eso su amor entre ellos es un amor de siempre, perpetuo y eterno. Ese amor entre ellos y el Espíritu fue tan dulce, es tan intenso, tan profundo, tan puro, que lo que va a hacer es derramarse en el mundo. ¿Sabe? Dios creó al mundo para compartir el amor que disfruta en la deidad, entre el Padre, el Hijo y el Espíritu. Porque así es Dios. Él pudo quedarse amando en ese vínculo del Espíritu a su Hijo por la eternidad. Pero ese amor fue derramado en las cosas que vemos creadas. Dios creó el mundo para compartir el amor que disfrutaba en la deidad. Por eso Jesús oró así. Me acompaña Juan 17, versículo 24 y luego el versículo 26. Juan 17, versículo 24 y luego el versículo 26. Si lo tiene, mi amado hermano, le pido que nos pongamos en pie. Juan 17, versículo 24 y luego el 26. Dice así: Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Versículo 26. Y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Esto es maravilloso, puede tomar su lugar. Dios siempre ha amado a su Hijo y siempre amará a su Hijo. Entonces, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, tiene también la connotación de que cuando son abiertos tus ojos y amas al Señor, Él también derrama su amor en ti. Ahora estás en el amor del Señor, estás en el amor de Jesucristo. ¿Y quién ama más? Bueno, es una mala expresión, pero ¿quién es el que ama al Hijo? ¿Y cuánto ama el Padre al Hijo? ¿Y si yo estoy en el Hijo? ¿Qué sucede conmigo? ¿Cómo me ama el Padre? Escuche. Para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo, y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado, que dice ahí, esté en ellos, y yo en ellos. Ay, amado hermano, esto no te hace temblar de alegría decir, este es el Dios que me ama, que ama tanto a su Hijo. Mire, que ese amor que tiene sobre el Hijo, ese amor con el que ama al Hijo, también es el amor con que me ama el Padre. Dios siempre ha amado a su Hijo, siempre amará a su Hijo, y todos los que estén en el Hijo son amados por el Padre en la misma intensidad con que ama a su Hijo. Qué maravilloso, ¿no cree? Pero escuche esto. Para mostrar realmente la profundidad y la gloria de ese amor del Padre y al Hijo, el Hijo tuvo que morir. Y murió. ¿Para qué? Para que los pecadores no perecieran, sino para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que mire, para que conociéramos ese amor y disfrutáramos de ese Dios, alguien tuvo que morir por nuestros pecados. Y ese alguien fue el Hijo de Dios. El Hijo que encontramos, obviamente, en Jesús, que es plenamente Dios y plenamente hombre. Mire, el Padre no el Padre no ama menos al Hijo por haber venido a morir. No sé si me explico.
Pensarás tú, bueno, quizá porque como lo envió a morir, pues es que no lo amaba tanto, ¿no? Tú no entregas algo que amas mucho. Tú pensarías, Dios no amaba tanto al Hijo porque se desprendió de él. No, al contrario, eso es el gran amor, ¿me explico? El Padre no ama menos al Hijo por haberlo enviado a morir. Todo lo contrario, es todo lo contrario. Mire cómo lo dice Juan 10:17. Es Jesús diciendo sobre esto, Juan 10:17. Mire cómo lo expresa el Señor. Y esto es así como impactante. Yo cuando lo leí, le di el sentido para mí, dije, wow, qué cosa más extraordinaria de lo que Dios dice. Juan 10:17. Me acompaña, ¿qué dice? Mire, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla. El Padre me ama porque yo pongo mi vida. El Padre ama eternamente a su Hijo y sin embargo, por mucho que lo amó, lo entregó por todos nosotros para que nosotros pudiéramos ser suyos para siempre. Escuche, porque Él dice, porque yo pongo mi vida para volver a tomar, por eso me ama el Padre. O sea, que a Dios, mi amado hermano, no fue que la salvación se le ocurrió en el momento en que el hombre pecó y dijo, oh, ¿y ahora qué vamos a hacer? Pánico, asciendan las alarmas, vamos a hacer un plan B porque nos... No, 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 no. El Hijo Eterno fue sacrificado ¿cuándo? Eternamente. El Cordero que fue inmolado eternamente. De tal manera que dice que el Padre ama tan profunda y tan ampliamente al Hijo por su entrega. Y sin embargo, por mucho que lo amó, lo entregó para que nosotros pudiéramos ser suyos para siempre. Es decir, Dios ama a los que no son dignos de ser amados, es decir, ama a los pecadores. Dios ama a los creyentes para despertarnos, para permitirnos ver, para poder amarlo. Y Dios ama a su Hijo eternamente e infinitamente. Pero también hay otra cosa en el texto que quiero que la veas, es la última que quiero que usted vea. El texto me dice que Dios me ama a mí. Bueno, también a ti. Pero quiero que tú lo veas, a mí. Ama a cada uno en particular. Mire, amado, Jesús está hablando con Nicodemo. Y parece que cuando le está explicando sobre la razón de haber descendido del cielo con el ejemplo aquel de la serpiente levantada en el desierto, parece, como yo les decía hace rato, que voltea y nos ve. Y nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Por eso ese texto, mi amado hermano, puedes aplicarlo a ti hoy. Y puedes hacerlo tuyo. ¿Lo puedes hacer tuyo el día de hoy? ¿Sí? ¿Cómo? Sí. ¿Cómo? Bueno, yo diría así. Porque de tal manera me amó Dios a mí, que dio a su Hijo unigénito, para que si creo en Él, no me pierda, mas tenga vida eterna. Así que hemos venido de esa parte general a la parte particular, pasando por Cristo. Parece que nos dices, ¿crees? ¿Lo crees? Nicodemo, mira, así como la serpiente fue levantada en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Alguno de ustedes está creyendo ya? ¿Te arrepientes ya de tus pecados? ¿Quieres ser amado por Dios tan profundamente como el Padre ama al Hijo? Mire, mi amado hermano, quizá como Nicodemo, has venido hoy y algo traes en secreto. Hay algo secreto en tu vida. Quizá te sientes una persona, digamos, entristecida o miserable y estás buscando respuestas y no quieres que nadie lo sepa. Pero quiero decirte que el Señor te ama de verdad, Él sí te ama. Quizá hoy vienes en ese secreto como, en secreto, digamos, como lo hizo Nicodemo, con esa angustia de tu pecado, de estar luchando contra ese pecado que constantemente estás cayendo él y te preguntas, Dios, ¿cómo me puedes seguir amando así? Y la respuesta es que el Dios Santo ama a los impíos, pero también ama a los suyos. Ama a los pecadores.
Ama a los que están lejos. Y también te ama a ti. ¿Lo crees? Amén. Mira a Jesús y ve al Hijo de Dios. ¿Crees que es quien dijo ser? ¿Crees que Él murió por tus pecados para que tú no tuvieras que hacerlo? Y que resucitó para que pudieras vivir para su propia gloria para siempre. ¿Lo crees? ¿Lo amas? Si ese amor sientes ahí y te está dando ojos para ver la maravillosa gracia de Dios en Cristo Jesús, ese es el amor de Dios que te ha dado vida. Por eso, ¿ves cuánto ama a su único Hijo? ¿Lo ves? ¿Ves el amor santo y gozoso que creó todo este mundo? Dios entregó a ese precioso Hijo por ti en esa cruz. Dio a su Hijo precioso por ti en esa cruz, cruenta, horrible. El cuerpo de Jesús fue ahí quebrantado, fue ahí humillado y lo fue hecho por ti. Esa sangre bendita fue derramada por ti. Y la ira de Dios que estaba destinada para ti fue puesta sobre Jesús y cayó sobre él. Y yo te pregunto, ¿qué más tiene que hacer Dios para mostrarte que te ama? Tiene que sanar esa enfermedad que traes. ¿Necesitas que envíe a ti el trabajo que tú deseas? ¿O te envíe una esposa, o que tengas hijo? ¿Crees que con eso ya vas a pensar que Dios te ama? Está cerrado, hermano. Si no entiendes la gran profundidad del amor de Dios al proveerte a Jesucristo para tu bien, entonces si no lo entiendes, estarás siempre pidiendo migajas, pero nunca obtendrás luz para ver a Jesús. Dios no tiene que responder esas oraciones para demostrar que te ama. No lo hace. Porque de hecho ya lo demostró y lo mostró en la cruz con Jesús. Detrás de todas las nubes, detrás de todo ese túnel que te impide sentir el amor de Dios, ser amado por Dios, hay un amor eterno, ardiente, irresistible, digamos incomparable, imparable, grande, en el cual te puedas deleitar. Porque Él te ama. Él realmente te ama. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Si no tenemos lo demás, hermanos, tenemos lo más importante, tenemos lo único que necesitamos. Pero tenemos a Cristo. Y si tienes a Cristo, mi hermano amado, ¿cómo Dios no estará por ti, dándote todo lo demás? Vamos a ponernos en pie, por favor. Agradecemos que nos visite y sea bendecido con esta enseñanza. Puede suscribirse en nuestro canal de YouTube o bien contactarnos por correo electrónico. Dios le bendiga y Él sea reconocido en nuestra vida diaria. Gracias